Material exclusivo. Denuncias, maltratos y sacrificios. Acusan a vecinos de hacer ritos en La Feliz, en Mar del Plata. Que nada feliz. Se encontraron con esto, los allanaron y descubrieron lo peor, ¿eh? Atención, atención. Ritos satánicos son, ritos macumba, ¿qué es? En una... Satánicos son, ritos macumba, ¿qué es? En una casa, fíjate, mirá los videos. Esto es en una casa de La Perla. Sí. Están siendo investigados por maltrato animal, por secuestrar. Mirá, justo pasa un perro. Justo pasó un perro. Encontraron manchas de sangre, diferentes velas. Está Cristian trabajando desde el lugar. Cristian, vamos en vivo y en directo con vos y de a poco vamos empezando a contar esta historia que es Tremenda. brutal, es horrible. Siniestra. Hola, Cris, bienvenido. ¿Cómo le va, Rochi Chacal? Qué gusto saludarlos. Buenas tardes, exactamente. Buena semana para todos. Estamos en el límite de los barrios La Perla y Nueva Pompeya. En este lugar, el accionar de la policía rápido. Vamos a destacar eso en primer término, porque hubieron 5 llamados conjuntos que ingresaron durante el fin de semana al 911. Los llamados con características similares. El lugar donde estaban, zona de 20 de septiembre y Bransen, que es donde estamos ubicados, y un mismo relato. El hecho de muchos ruidos, de haber escuchado en algún momento también una música muy fuerte, una casa que ya había sido denunciada en alguna oportunidad, y la coincidencia de los llamados hace que el personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera, que tiene jurisdicción en la zona, llegara justamente hasta este lugar. Y a partir de ahí, el ingreso a esa vivienda que están observando, que tiene un portón blanco, esa es la vivienda del horror. Blanco, una puerta, una reja que está cerrada con un candado y que tiene una pared además que se ha levantado un poco más de lo que era la pared original, y el ingreso de personal policial que termina primero con la aprehensión de 2 personas, una mujer de 42 años y un joven de 23, y el secuestro de restos de gallinas, varias gallinas muertas, y también restos de un cordero. Un cordero, al menos un cordero, restos de gallinas y restos de un cordero, la aprehensión de las 2 personas que son trasladadas a la comisaría, la notificación de causa, obviamente por la ley que pena el maltrato animal, y una investigación que sigue su marcha, además con un agregado. Hemos estado hoy un poco más temprano por el lugar, el silencio incluso de los vecinos denunciantes indicando esa cuestión, de que sí obviamente habían llamado, que te agregan algún dato pero fuera justamente de cámara, porque dice estas personas fueron liberadas, se las notificó de formación de causa, ninguno tiene antecedentes penales, la pena en expectativa por el delito imputado es menor, por lo tanto no quedaron detenidos, y dice nosotros podemos avisar, llamar a la policía, pero tampoco queremos públicamente aparecer y que sepan que son justamente quienes los hemos denunciado en un hecho, Rochi Chacal, que hay que decir, no es el primero, y que ya tuvo el año pasado un par de circunstancias parecidas también, incluso algunas veces con restos de animales que aparecían en la esquina propia de 20 de septiembre y Bransen, que dicen que ahora no aparecen más a partir del olor que se generaba y que han decidido tirarlos, ellos no saben dónde, en algún otro lugar, pero ya lejos de la propia cuadra donde viven estas 2 personas. A ver, Cris, vos estás trabajando desde la puerta de la Casa del Horror, no hay otra forma de llamarla. Este hombre de 23 años, la mujer de 42, ¿residían en el lugar o la habían alquilado por un tiempo? ¿Qué se sabe acerca de las personas que vivían ahí y que visitaban, que frecuentaban ese hogar? Por lo que tengo entendido, no solamente ellos son investigados por el maltrato animal. Iba gente, claro, de afuera. Es que esto es siempre lo mismo, Rosario, Horacio. Cuando hablamos y se enojan algunos, ¿no? Lo de cómo son los ritos satánicos, el umbandismo, el umbanda, dicen, no, nosotros no sacrificamos, y después vamos nosotros, y hay gallinas, hay gato, hay perro, hay conejo. Esto es una barbaridad, es una aberración. Ahora, digo, ¿esa casa ahora está deshabitada? Bueno, por eso. ¿Quiénes están ahora en la casa? Si vivía más gente allí, si son propietarios, por ejemplo, los imputados, quienes fueron detenidos. No desconocemos, recordamos que en calidad de aprehendidos que ya recuperaron la libertad, no habrían regresado a este lugar, 2 candados, uno en el portón y uno en la reja, sin movimiento en el interior cuando nos hemos acercado.
Me quedo sobre todo con lo que bien decían ustedes dos acerca de más gente. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué nos manifestaron los vecinos? Que esto se da sobre todo en horas de la noche, incluso el procedimiento fue el sábado a última hora, y dice, durante la noche vos tenés un movimiento permanente de vehículos, decían, digo, vehículos de todo tipo, vehículos comunes, algún vehículo también de alta gama, digo, pero no nada en particular, y muchas veces con música muy fuerte, con algún tipo de gritos. ¿Qué nos decía uno de los vecinos? Una especie de canto, pero que me dice, la verdad yo no te sé definir qué es lo que estaba cantando esas personas, pero te daban cuenta que estaban todos haciendo una especie de rito o algo parecido, y siempre de noche con la presencia de mucha más gente que estas dos personas que fueron las halladas, también hay que marcarlo esto, son las dos que estaban en el momento del ingreso policial. La mujer de 42, el joven de 23, no se detalló, Rochi, tampoco la relación entre ambos, y sí lo que dicen algunos vecinos es que es una historia que viene desde hace tiempo. No saben ellos si son propietarios o han alquilado, sí el dato que nos daban es que ese paredón que vos ves gris, que supera lo que era el paredón normal de esa frente de piedra que ves ahí, sí lo han realizado hace relativamente poco, a mediados del año pasado. No saben si tienen relación con las actividades que desarrollaban. Que no se vea adentro, Cristian. Claro, para no Pero mostrar. acá yo creo que deben de haber impuesto ellos los acusados, Sí. porque hay una ley animal, y el que estaba cortando o sacrificando pedazos de cordero, pueden decir, y no lo corté para comérmelo, por ejemplo. Por ejemplo, y la gallina también, si hubiera sido un perro, un gato, Un animal o otro doméstico. animal doméstico, ahí hubiera cambiado. Bueno, ¿no? les digo por qué no. Dale. Les digo por qué no. No sé si la producción me lo permite, si estamos autorizados a mostrar Lo dicen los las vecinos. fotos por dentro. Hay Sí, fotos. sangre. Claro, por eso. Están las fotos del para allanamiento que comer. realizaron después del llamado 911, Cristian. Y son verdaderamente un horror. No me alcanzan los adjetivos para explicarle a la gente. Paredes. Las están descargando ya. Las Llena de paredes, sangre. por eso. Si vos estás cocinando un cordero, Bueno, no pero salpicás que puede todo haber metido esa excusa, dije. No dije que Te estaban entiendo, haciendo Frasca, eso. está buenísimo lo que decís. Pero si hubiera sido un perro, un gato, otro animal doméstico, hubiera cambiado el fiscal. Claro. Está bien. Aunque la ley prevé una pena mínima de 1 mes a 1 año. Ahora, Cris, a ellos los excarcelaron, pero la investigación sigue, porque vos me decís que esto no empezó ayer, que viene ya de hace mucho tiempo. Tal vez ahora estamos hablando de gallinas y un cordero, pero con animales... Te escucho. Sí, Rochi, perdona. Dos cuestiones. La primera es correcto lo que decís, estas personas están en libertad. Ni siquiera fue necesaria una excarcelación porque nunca fueron trasladados al complejo penitenciario. Se los aprendió, se les avisó que se les formaba una causa por infracción a la ley 14346, que es la de maltrato animal, y quedaron inmediatamente en libertad. Es decir, una vez que se certificó el domicilio y se confirmó que no tenían procesos penales previos abiertos, ni ninguna cuestión pendiente con la justicia, quedaron en libertad. Las fotos a las que hacen referencia, sangre se ve sobre todo en una puerta interna. Hay una puerta blanca que es la que aparece con alguna mancha de sangre. Hoy cuando llegamos muy temprano pensamos que podía ser alguna del portón o una lateral que ni siquiera tiene que ver con esa vivienda, y no, es obviamente de una puerta interna. Y dentro sí lo que había, digo, difícil pensar que en ese momento uno entiende lo que dice Frasca, ¿no? Que se podía haber dado como excusa el hecho de preparar alguna comida, justamente porque son gallinas y un cordero los restos que aparecieron. Hay dos altares en el interior, bajos, no son altos, 2 altares, pero donde se veían algunas esculturas, algunas imágenes, por decir, y allí es donde estaban especialmente los restos de gallina, exactamente, velas también. Cristian, no sé si coincidís conmigo, pero febrero es época de ofrenda de la religión umbandista. Sí, nos ha pasado. Y se las ve a las mujeres con ramos de flores, todas vestidas de blanco en la playa. Quizás esto sea la época de sacrificio de esta religión. Pero ¿umbanda o quimbanda? Ahora vamos a tratar de analizar eso, Cris. ¿Me aguardás 2 segunditos? Porque hay información urgente sobre este tema y queremos compartirla con ustedes. Dale, ahora lo charlamos. Vamos con lo siguiente. ¿Sí? Bien, 15:23, último momento. Atención con este caso. Me da tanta bronca porque digo, no es nada más que hacen sacrificios con animales, esto es magia negra. ¡Horror! Esto es lo que encontraron en el interior de la casa, esta casa del horror, siniestra, lúgubre. Mirá, dale, que estaban cocinando, ¿qué, Fracassi? No, digo la excusa. Mirá, ¿qué cocinaban? El altarcito. Está bien lo que dice Mirá, Frasca. comida, cae turrones, ¿hay Claro, esto? antes de ver estas imágenes, Mirá la cabeza esa. ellos con un ¿Qué buen es eso? Con la corona del rey. La cabeza de un perro. animal. Es la cabeza de un animal, no, de un perro. Parece un perro.
Mira, la vamos a ver. Vamos a verlo bien. Ahí hay carne, ¿no? Una Esto es cabra, carne. puede ser. Carne, ¿No? Cabrito. un árbol, una especie Sí. de corteza de un árbol con Comida, un cuchillo. frutas. Hay, claro, Esa, varias mirá. Esto es un frutas. animal, chicos. Y eso Perdón, sería un animal. Es un animal. ¿Eso qué Sí, es? tal vez lo tendríamos que No haber sé si una blureado. vaca, no sé. Bueno, las paredes Llena de repletas de sangre. sangre, salpicadas con sangre. Está bien lo que dice Frascarelli, lo digo en este sentido. Un buen abogado podría haber utilizado esa excusa, en pero un cuando minuto, allanaron la claro. Mirá casa, esto. en donde está Cristian Fernández trabajando, encontraron todo esto. La pregunta es por qué el temperamento tan Lo de siempre, menor. Rosario, porque No estuvieron ni 24 horas Bueno, el maltrato aprendidos. animal le bajan el precio, a ver cuando cambian el Código Penal, tienen que meterse, porque, digo, después cuando empezás a ir al fondo de la cuestión, terminan que esta gente tenía secuestradas a mujeres con fines sexuales, esclavitud. Después vamos a la escuela de yoga, Sí. ¿se acuerdan, no? Sí, sí. Montones de cosas. Es verdad lo que decís. Lo de las hijas que se comieron al padre. Empiezan, claro, bueno, los ritos satánicos en Saavedra, Sí. año 2000, las hermanas satánicas. Digo, todo empieza acá, con animales, y después terminan siempre de la misma manera, con humanos. No digo matándolos, que la pero ley de sí maltrato animal reduciendo la servidumbre. Tiene penas muy leves, Leves. máximo un año. O sea que es Excarcelable. excarcelable en cualquier caso, mínimo 15 días. Digo, desde ese punto de vista se entiende Papelón. que hayan estado apenas durante un día. Les aporto un dato, Cristian, y vuelvo con vos. Hoy es el día de Iemanjá, no sé si lo estoy pronunciando ¿Cómo, bien. cómo? Es una de las fechas más importantes del calendario umbandista. Ajá. Bien. No sé si tiene algo que ver o no, Cris. No sé si los vecinos te pudieron aportar, que haya algún vínculo entre esta religión y lo que pasaba dentro de esta casa. No directamente, y además, sí, no directamente, Rochi, y además lo marcás muy bien. Vos sabés que durante muchos años, hace 3 años se dejó de realizar, pero en la ciudad de Mar del Plata, cada 2 de febrero, se hacía justamente el homenaje a Iemanjá, para quienes practican la región africanista, conocida como la madre del mundo, y es lo que uno ve habitualmente, se hacen únicamente acá, en muchos lugares del mundo. El color blanco y el mar, yo te diría, como datos centrales que tiene justamente esa festividad, ¿no? Que es una de las más importantes en la Umbanda o en la religión Umbanda. Claro. En este caso se habla justamente de que hay algún tipo de ritual, algo por el estilo, pero te podrás imaginar que los vecinos que apenas lograban distinguir que estaban haciendo algún tipo de canto, por ahí no han buscado mucha precisión acerca de qué No, tipo está bien. justamente de religión Claro. es la que profesaban estas personas. Ahora, Sin Cris, yo duda, no te quiero- aquí el tema central me parece tiene que ver con lo que vos bien decías, Rochi, Sí. la ampliación de la investigación, sobre todo por esto de que había muchas más otras personas que venían acá. Igual yo te digo la verdad, la aprehensión que se hizo el fin de semana fue en flagrancia, y a Claro. mí todo me hace pensar que esa investigación, hasta que no haya una nueva denuncia, va a terminar con las actuaciones que hubieron el pena. sábado por la noche. Mira, Cris, yo no te quiero poner en un lugar incómodo ni mucho menos complicarte el trabajo, pero 2 favores te voy a pedir. Si pasa alguien por la puerta, algún vecino, Claro. tal vez no de los que hicieron la denuncia, yo entiendo que ellos deben tener mucho miedo porque estas 2 personas ya salieron en libertad y pueden llegar a ser peligrosas, no lo sabemos. Pero si alguien pasa por allí, podemos hacerle alguna consulta por si escucharon algún grito, algún ruido, por si desaparecieron mascotas en el barrio, no lo sé, pero me parece que son preguntas que tendríamos que empezar a hacernos. Y por el otro lado, si llegás a sentir algún olor extraño en la puerta de la casa, vos que estás bien cerquita. Sí. Vos sabés que, mirá, con el tema de olores, hoy estuvimos y justamente los compañeros de la mañana preguntaban la misma cuestión. No se sentía, por lo menos en el acceso, olores. Uno de los vecinos con los que charlábamos, también fuera de aire por la mañana, lo que marcaba era que anteriormente se sentía mucho olor en la esquina cuando iban tirando algunos restos al lugar. Hay algunas esquinas de Mar del Plata donde se permite colocar restos de poda y allí aprovechaban en algún momento para tirar, imaginan también, restos de animales, teniendo en cuenta el olor que se había generado, pero que desde hace un tiempo habían dejado de hacerlo. No olor puntualmente en el frente de la casa, sí anteriormente, por esto que vos decías, viene de antes, ya durante el año pasado, hubieron otros llamados también que no terminaron con un allanamiento como el del último fin de semana, y el tema de vecinos, teniendo en cuenta obviamente la jornada, podrás notar que desde que estamos al aire, con excepción de los vehículos que circulan por 20 de septiembre, es un sector prácticamente sin movimiento el que terminás teniendo en este lugar, pero por supuesto nos vamos encontrando. Con relación al tema mascotas perdidas, hoy también estuvimos revisando, lo único que encontramos era un gato que se había perdido, pero es un gato que se perdió en septiembre, y un viejo cartel que había quedado pegado en un árbol, pero bueno, llamando incluso a ese número, ni siquiera se había pedido por este sector, sino que habían empapelado toda Mar del Plata en busca del felino. Bien, bueno, a mí, reitero, me inquieta porque no es nada más esta pavada. Me encanta la justicia porque dice, bueno, mataron a 3 gallinas, un cordero. Viene Frascarelli y dice, seguramente era para cocinar. Dale, déjense de joder. Acá hay una cosa
profundamente grave, peligrosa, no solo en la actualidad, sino en proyección. Y esto lo hemos vivido un millón de veces. A mí me encanta, yo les digo, ustedes de la justicia que supone que tienen experiencia, ¿por qué no nos llaman a nosotros los periodistas? Nosotros podríamos hacer seminario de cómo terminan las cosas. Cuando, por ejemplo, ayer vamos a una marcha con un chico desaparecido, nos empiezan a contar las cosas, digo, lo mataron a este chico. O cuando vos vas y dicen, desapareció la nena se fue con el novio. O sea, nosotros tenemos mucha experiencia. Le podríamos decir qué significa esto. Ustedes parecieran que no. Y la gente, bien gracias, los vecinos, aterrados, ven un montón de gente que va a la noche en circunstancias confusas, misteriosas, molestando, y después se enteran de esto. ¿Te gustaría tener al lado de tu casa a estos muchachos haciendo magia negra? Hubo varias denuncias sobre esto. Sí, no es la primera vez. Y es más, la policía irrumpió, como decía Cris. El tema irrumpió y los agarró con las manos en la masa. Porque llamaron al 911 avisando de que estaban haciendo sacrificios. ¿Y qué pasa? Nada. Bueno, salieron a las 24 horas. Yo lo que no quiero es que caigamos en el error de hablar sin saber o desde nuestra ignorancia y decir o prejuzgar a los que practican la religión Umbanda como asesinos de animales. Yo varias veces hablé con el país César. ¿Son asesinos de animales? No. ¿Sí? Ellos niegan que Bueno, utilicen la violencia. Ah, bueno, entonces que un tipo que mata gente diga, no, porque yo mi religión... Pero, dale, déjame de joder. Pero nosotros no somos practicantes de esa Está religión mal. y no la conocemos. Está mal Vos sacrificar sos animales. experto en la religión No, pero no. ellos no sacrifican, no todos sacrifican Bueno, animales. esto sí. Por eso yo hacía la diferencia entre Kimbanda y No Umbanda. sé si son Umbanda. Son Son delincuentes estos tipos. Pero por eso yo, ahora vamos a tratar de llamar... animales. Justo, está Eduardo del otro lado, la producción me leyó la mente. Estamos junto a un pai Umbanda del otro lado. Me parece fundamental, Eduardo, tener tu testimonio, porque nosotros hablamos desde la ignorancia total. Pero yo no dije que son umbandistas. No, ya Nunca sé, lo pero no dije. siempre el pai Por eso, Umbanda nunca lo o el dije. umbandista Te va a mata decir animales. Te va a decir que no. Por eso lo Si quiero hablé con escuchar. A ver, 50.000. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes. Estamos en pleno debate, en plena discusión. Hola, ¿cómo estás? Te escucho muy, muy bajito. Ahora le vamos a solucionar el tema del retorno. Le consultamos, lo primero, ¿ustedes matan animales dentro de su religión? O sea, sacrifican, ¿no? Bueno, pero para Sí. ser directa hay que... Hay, muy quede bien, claro. no sé quién está hablando el panelista. Sí, hay sacrificios, sí. A ver. Pará, no lo escuché, perdón. ¿Sí, Eduardo? Lo escuchamos. Ustedes hacen ofrendas. Sacrificios, digo. Sacrificios. Sí. Claro, sacrificios, sí, de la palabra sacro. ¿Y qué animales seleccionan para ese tipo de rituales? Animales de granja. Ok, O ¿y eso sea, no lo consideran? Ahí está, gallina. Gallinas, Cordero, gallos, puede ser chivos. también. ¿No lo consideran como maltrato animal ustedes dentro de la religión? No, son animales como los que comés vos cuando vas a comprar a la granja o cuando vas a comprar a la carnicería. Claro. Mira, yo no sé si tenés una tele cerca, me gustaría que vieras las imágenes que estamos compartiendo. Te pongo en tema, allanaron una casa por una denuncia a 911 en La Perla, en Mar del Plata, porque encontraron que había un grupo de personas que realizaban sacrificios de animales, cantaban canciones, no sabemos si eran umbandistas o no, eso no lo puedo aseverar ni verificar ahora, pero son imágenes bastante llamativas y violentas. ¿Cómo suelen ser los rituales que ustedes practican en particular, para saber si hay puntos de encuentro o no? Son de manera, como dije, son sacros, o sea, a lo sagrado, no son violentos, no hay un sacrificio violento, no es que, a ver, por ahí está la gente pensando que se hace no sé, que se descuartiza o algo por el estilo, no sé, ya que el destripador se imaginan, pero no, es tal cual se hace una faena en una granja o en el campo. De la misma manera se faena y después se comparte entre los feligreses y la gente que... ¿Se los comen? Se comen, sí, claro. ¿Y en esos sacrificios el animal sufre o se trata de que no sufra justamente? No, de hecho nosotros oramos al sagrado para que el animal no, o sea, estamos hablando de una muerte, ¿no es cierto? Pero que sufra lo menos posible. Sí, porque hay un punto ahí, digo, ¿es maltrato animal o no en ese caso? Porque en muchas religiones se sacrifican, Yo te digo... pregunto, ¿es maltrato animal un frigorífico? ¿Es maltrato animal No, una por eso granja? mismo, abonando a lo que usted dice, Pai,
Me pregunto si en ese caso califica como maltrato animal o no, porque la religión judía, por ejemplo, también sacrifica a las vacas cortándole, o corderos, cortándole la garganta en el ritual kosher. Sí, pero una cosa es un frigorífico, una cosa es un frigorífico que prepara el animal para que lo coma el ser humano, y otra cosa es ustedes que matan a un animal después para comérselo. No sé si se lo comen. ¿Por qué? Porque ahí en la foto, ¿Por qué son a la foto estamos viendo la cabeza de un animal con una corona de rey. Pongámosla en pantalla grande, así la analizamos. Eduardo, tal vez nos podés ayudar a percibir o interpretar de qué animal se trata. Si bien la denuncia inició con gallinas y corderos, Ahí está. Frasca decía que esto parecía parte de un perro. O un cordero. No, perro no. Cordero, sí, puede ser un perro. ¿Sí? No sé, yo no me animo. A ver, ¿cómo lo ves vos, Eduardo? No, lo que están mostrando ahí en imagen, es una piedra en realidad. Está hecho con barro eso. ¿Qué cosa? Lo que ven como si fueran ojos son bucios, son caracoles. Bueno. ¿Y se le pone una corona así? Puede ser. ¿En puede esos ser. casos? ¿Qué significa Claro, porque esto? se representa lo sagrado. Hay un pan, ¿no? Nosotros Sí, tiene un pedazo de tenemos pan. entendido que lo sagrado tiene una magnificencia, lo cual obviamente se representa con jerarquías altas, como por ejemplo en este caso una corona. Vos decís que los matan para después comerlos y compartirlos frente a la comunidad. Es cierto también que muchas veces cuando fuimos a cubrir noticias de este estilo, encontrábamos partes de animales, gallinas, por ejemplo, decapitadas. ¿Esto forma parte también de la tradición? Es difícil de entender. Discúlpanos nuevamente por la ignorancia, pero quiero que quede claro, porque yo... Yo no es la primera nota que me hacen, o sea, de hecho tienen mi teléfono y soy bastante habitual en Crónica. Estaría buenísimo que repasen, porque casi todas las notas digo lo mismo, o sea, siempre tienen que pensar que es una religión más, como cualquier otra. Sí. No, Eduardo, está bien, mira, yo nunca por había eso lo hablado con llamamos. vos. Claro, para eso que lo explique, llamamos. no para criticar. Por eso le pido disculpas por la ignorancia, tal vez no comparto los valores o no comparto la religión, pero estoy dispuesta a aprender y quiero llegar a la verdad en esta historia, en este caso que es brutal, porque nos asusta y nos impacta en una primera instancia y por algo la policía intervino. Yo hablé varias veces con otro pai que falleció lamentablemente, el pai César, y a mí me había dicho que claro, me había dicho que no hacían sacrificios de animales, que no era una religión violenta. La vertiente que cultuaba pai César, la vertiente de Umbanda que él cultuaba, es la Umbanda blanca, la cual sí es de hierbas. La Umbanda blanca es solamente la nomenclatura, no es porque haya una línea oscura o línea roja, esto lo explico siempre. No existe tal nomenclatura como línea roja, línea negra, todo eso no existe. Es el nombre que le dio Fernandinho Celio de Moraes, que es quien crea la Umbanda. Le da el nombre de Umbanda Branca y Demanda. Con el tiempo todo el nombre se perdió y quedó Umbanda Blanca. Sí, es una religión que viene de Brasil, la cual no tiene ninguna connotación satánica. De hecho, nosotros no creemos en Satán, ni en el diablo, ni en Mefistófeles, ni nada de eso. Los Quimbanda, de los cuales también me habló mucho el pai César, cuando lo llamábamos por estas notas, insisto, él me decía, no, nosotros no matamos animales, eso sí lo pueden llegar a hacer los Quimbanda, los que practican la religión. En Quimbanda es un derivado de la Umbanda, de la tribu Kimbundu, que se acopla a la Umbanda allá por el año 70 más o menos, 70 y pico, algunos van a decir 77, pero bueno, en los 70 más o menos se empieza a arrimar lo que es el culto a Shu, ¿sí? Viene de la palabra Kimbundu. ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente eso, sin meternos en lo técnico que tal vez... La diferencia, te escucho muy, muy bajito, no sé si ahí la ahora lo vamos a solucionar. Volumen. Ahora le pedimos a la producción que suba el volumen. Pero insisto, sin irme a lo técnico que tal vez no hace al programa, sí es fundamental entender quiénes pueden llegar a estar detrás de estos rituales, que todavía no sabemos si son satánicos, quimbanda, umbanda. Nadie dijo que sean umbanda. No, por eso. En eso quiero ser muy clara, pero sí son impactantes a la vista por la cantidad de sangre que se halló. Por ahí son delincuentes que matan animales y hacen barbaridades. Si no están inscritos en registro de culto, son malandras. Culto al diablo, qué sé yo. Claramente, a ver,
para que se entienda y no ir tanto a lo técnico. Yo lo técnico lo planteo porque para desasnar un poco y no entrar en esto de siempre ignorar sobre el tema. Pero bueno, en cuanto a lo que decías de la quimbanda, deviene de una tribu antigua, y también se hacen sacrificios, sí, es el culto a Yu, el cual no tiene nada que ver con Satán, ni con el diablo, ni nada por el estilo. No hay tampoco maltrato animal, siempre se ofrenda a lo sagrado. Cuando se ve mucha sangre, es algo que nosotros en la carnicería no lo vemos, o lo vemos en baja medida, pero sí en un frigorífico se ve. Si vos vas a un frigorífico, hay desperdicio de sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el animal se mueve, porque hay un montón de cosas dentro del proceso, ¿se entiende? O sea, que claramente en una casa vos imaginate que si el animal se mueve va a parecer que hay un montón de sangre, pero no, es por ahí hicieron el sacrificio de algún chivo, alguna chiva, y lo que quedó ahí, digamos, es justamente ese poco de sangre que se desperdicia. Eso es lo que te parece de este caso en particular. Por ejemplo, Eduardo, no sé si viste los detalles más allá de las fotos actuales de este caso en Mar del Plata. Yo ahora lo que estoy viendo es el frente de una casa y un muchacho que lo están llevando preso. Sí, pero más allá de ello están las imágenes. Por las fotos que veíamos antes, claro, que pudiste ver alguna. La sangre en las paredes, esta ofrenda de barro con una corona, las velas rojas, no sé qué significa el tronco con un cuchillo, es la imagen anterior. Sí, el tronco ese con el cuchillo, sí. El cuchillo seguramente es sacro, es con el cual se hace la inmolación. Claro. Sí, o sea, todo siempre dentro de lo sacro, ¿no? Siempre dentro de lo religioso. Estamos hablando. En el tronco. Yo igual por eso digo, pareciera como que lo estamos llamando Eduardo para que nos explique esto, y esto por ahí no tiene nada que ver con lo que hace Eduardo. Eso es lo que yo quiero aclarar, porque yo pareciera que pero hay estamos algunos puntos en común. No, bueno, eso está bien. Él nos está diciendo lo que hacen ellos, y nosotros estamos viendo acá una situación que nos parece un horror. Entiendo, Eduardo, ves puntos en común con el culto Umbanda, entonces, con estas imágenes. No digo que esté bien o mal lo que está en estas imágenes, es juzgar. Permiso, de hecho la foto que están poniendo ahora, la de los azulejos negros, sí, de las cerámicas negras que se ven de fondo y la cuchilla esa en el tronco, es muy autóctono del culto Yu, o sea, es muy probable que sea de lo que es Quimbanda. Esa foto que están mostrando, no sé si es parte de la casa de donde hicieron el allanamiento y demás. El tema que creo yo que es el gran problema, digamos, es la persecución tras la ignorancia. Exacto, ¿no es cierto? El ignorar del tema y la persecución. Yo no quiero fomentar eso, Eduardo, por eso también te llamamos y la idea es que nos expliques, por más que, insisto, y lo digo una vez más, que no compartamos los valores. Yo fui honesta con mi pregunta y utilicé el término matar, porque eso fue también lo que denunciaron los vecinos. A ver, vamos a partir desde la base de dónde surge esta noticia. Llaman los vecinos al 911 diciendo que había vecinos en la casa de al lado, esta casa de Portón Blanco, matando animales, que se los escuchaba sufrir, se escuchaba el sufrimiento de los animales, se escuchaban canciones con tonos que desconocían, con canciones obviamente que tenían un lenguaje incluso particular que no lograban interpretar. Vos decís que puede llegar a estar relacionado con esta religión que vos nos mencionabas, pero para vos, según tu percepción, esto no está encuadrado dentro del delito de maltrato animal. No, porque si entramos en maltrato animal por una cuestión sacra, tendríamos que ir a charlar con los judíos, con los católicos, con la mayoría de las religiones. Sí, para mí tiene razón en lo que dice acá Eduardo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿y por qué sufre un animal más en estos rituales y no en un frigorífico, en una granja, como los crían y los matan, por ejemplo? Yo no soy vegetariano, como carne, la verdad que no tengo un problema interno con eso, pero si vamos al caso, yo no sé dónde sufre menos un animal, digo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Si yo te cuento que nuestros rituales incluyen
hablarle al oído al animal, y cuando digo hablarle es que le estamos rezando y agradeciendo que llegó a este mundo para alimentarnos, cosa que no pasa en un frigorífico, cosa que no pasa en una granja, cosa que no pasa en muchos lugares. O sea, nosotros agradecemos el plato de comida. Está bien, bueno. ¿Se entiende? El plato de comida, estamos hablando de alimentos. Claro, pero si encontraron restos... pero no está regulado por el SENASA, no está regulado y eso de no es alguna un manera templo. en cuestiones Porque no están habilitados. alimenticias. Tampoco está regulado el campo, tampoco está regulado, qué sé yo, la doma y el folclore. No, está bien. Claro, eso es otra cosa que no tiene que ver con el maltrato, con asesinar animales. Claro, por eso yo hacía la diferenciación. Sanitaria. ¿Hay tortura de animales o los están matando para comerlos? Más allá, estoy simplemente describiendo. No hay ninguna tortura, no ¿Por qué se existe. escucharán estos gritos? gritos? Estamos hablando de un animal que, por ejemplo, un chivo, si alguna vez ustedes vieron alguno, sí. El chivo es ruidoso de por sí, o sea, y el balido del chivo parece que, no sé, que lo están maltratando, pero por ahí ni siquiera eso. O sea, por ahí está pidiendo salir de donde está, o por ahí... Nada, o sea, de solo estar, cuando vale el chivo hace un ruido muy particular que parece que sí, que hay alguien maltratándolo, pero por ahí no hay nadie cerca. Haciendo sufrir. Tiene sentido lo que decís en ese caso. Yo me pregunto por qué los pedazos que han encontrado de cadáveres de animal, porque me hablaban de gallinas decapitadas, en ese sentido no le encuentro la lógica, si es para compartir una cena, por ejemplo, en comunidad. Claro, ahí lo que hay que entender es que hay una parte sacra, sí, de sacramento, de comulgar con lo sagrado, sí, que tiene una cierta representación. Y la parte de compartir la comida, que eso se hace con la feligresía y entre todos los que comulgan esta religión. Bien. ¿Sí? La parte que vos ves rara y demás, es la parte sacra, digamos, ¿sí? Que son parte del ritual, que o sea, yo no te puedo andar explicando todos los rituales, sí te puedo llegar a decir que con la cabeza, las alas y las patas del animal, que son partes que no se comen, se representa al animal en el estadio vivo, digamos. Claro, sí, quedó clarísimo, ¿Sí? Eduardo. Para lo sagrado. Te agradecemos profundamente por llevarnos un poco de luz ante esta oscuridad, una noticia bastante difícil de explicar. Gracias, que estés muy bien. Cuando quieras. Hasta la próxima. Tenemos más información para compartir con ustedes en esta tarde, dale.